Hola hermanos, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy el Señor me dio la gran bendición de poder estar aquí y darles un tema que pues primeramente pasó por mí para poderlo hablar con ustedes. Pero primero quiero hacer una oración para que el Señor tome el control de este tema. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, que se tomaron el tiempo, Señor, y se esforzaron para estar aquí, Señor, sin importar lo que puede estar pasando en sus vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido que seas tú quien tome el control de este tema, Señor. Yo solo soy un instrumento en tus manos, que tu Espíritu Santo sea quien hable a través de mí. Te doy gracias, Señor, y te pido que nos des esa sabiduría y entendimiento, Padre eterno, para ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues el tema que les voy a dar hoy es las excusas para Dios. Comenzaré con una pregunta breve, pero quiero que nos la hagamos no solamente hoy, sino diario. ¿Qué excusa tuve, tengo o tendré para Dios y su obra? El significado de excusa es el motivo o pretexto que se invoca para evitar una obligación, disculpar una falta o justificar una omisión. Yo llegué a la conclusión que las excusas son la razón que permiten a una persona salir librada de sus culpas y responsabilidades. Desafortunadamente, hermanos, todos nos hemos excusado alguna vez para Dios. En cualquier momento, aunque sea algo, una excusa, un pretexto pequeño, lo hemos hecho. Y es feo porque Dios nunca tiene pretextos para nosotros. Vamos a Romanos 2:1. Amén. La palabra de Dios dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. En otra versión dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú juzgas y practicas las mismas cosas. Creo que desde el inicio de la creación ha habido excusas, y el primer ejemplo fue Adán y Eva, porque se excusaron cuando cometieron el pecado. Se echaron culpas, se juzgaron uno al otro, sin aceptar su responsabilidad. Como les decía, evitaron esa obligación que tenían al no comer de ese fruto, mas lo hicieron y buscaron excusas para zafarse de ese problema, de ese pecado que habían cometido. Y hay muchos más ejemplos en la Biblia de personas que se excusaron a la obra de Dios, pero ellos siguieron con la obra porque confiaron, tuvieron fe en lo que Dios podía hacer en sus vidas. ¿Se imaginan si Moisés se hubiera él aferrado al del ¿cómo voy a sacar yo a un pueblo si soy un tartamudo? No hubiera sacado al pueblo de esa esclavitud, mas él confió en Dios y en lo que Dios podía hacer, no continuó con esas excusas. Y pues desgraciadamente hay quienes tomamos las excusas ya como parte de nuestras vidas. Lo hacemos tanto en casa como en la escuela, en el trabajo, con los amigos, y lo peor del caso es que lo hacemos aquí,
en la iglesia con Dios para su obra. Incluso cuando el pastor me dice que si podía yo dar el tema el día de hoy, yo le dije que sí. Y me puse a orar y le pedí al Señor que Él me mostrara qué era lo que quería que Él les hablara. Y en la noche empezó: ¿estás segura? Pues acuérdate que pues igual te puedes poner nerviosa y vas a ser un oso ahí con todos. ¿Estás bien espiritualmente? Yo siento que te falta. Empezó a meterme tantas cosas en mi cabeza que iba a poner yo excusas para decirle al pastor, porque graciosamente quise tomar a Dios como mi cómplice. Y si le decimos esto al pastor, Señor, y si le decimos que todavía no es mi tiempo, siempre tomamos esos pretextos para evitar la obra de Dios. Y desgraciadamente yo lo hice. Cuando hacían los llamados para ir a evangelizar, para hacer la obra de Dios, tanto aquí como fuera, decía, sí, yo voy. Pero a la mera hora ponía una excusa. O iba y me excusaba aún ahí, así como de que pues ya estoy aquí, ¿ya qué puedo hacer? Sí lo voy a hacer, pero a mi manera. Y no es así. Pero eso sí, cuando nos invitan a hacer el mal, ahí sí no hay excusa alguna. Cuando nos invitan a las fiestas, a bailar, a convivir, ahí las excusas no existen. Al contrario, hacemos que los demás vayan. Vamos, te invito, va a estar bueno. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, ¿qué decimos? ¿Van a evangelizar? Vamos. Si vas tú, voy yo, si no, no voy. Y no debe de ser así, hermanos. Al estar haciendo yo este tema, el Señor me hacía saber que hoy en día, en estos tiempos, estamos más llenos de pretextos que de su Espíritu Santo. Hay más excusas en nosotros que su Espíritu, porque es más fácil inventar una mentira que leer de su palabra. Siempre. ¿Por qué? Porque yo lo hice. Decía, ay, no, me toca leer Ay, pues les digo que me quedé dormida y ya. Y a ver qué invento. O lo busco en Google, que me dé la explicación ahí, ¿no? Para que digan que sí lo leí. Porque es muy fácil en estos tiempos en buscarlo en internet y ahí te sale la explicación. Y dices, no me excusé, no puse pretexto, lo estoy dando, lo estoy haciendo. Pero cuando realmente está la prueba, te das cuenta que esas excusas te fallaron, que esos pretextos que pusiste como barrera te están impidiendo ver el propósito que Dios tiene en tu vida. Y haciendo el estudio, como les decía, hermanos, se me vino a la mente la parábola de la gran cena, que está en Lucas 14. Y bueno, 14:24 vamos a leer. Y ellos se excusaban uno a uno. Y es triste ver cómo a ellos no les tocó ni una migaja de esa gran cena que tenían para ellos. Dice Lucas 14:24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y versículos antes, decía, ¿no? que Jesús les estaba diciendo a sus apóstoles esta parábola. Y en el versículo 18 dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Se excusan de todo, nos excusamos de todo.
porque compré una casa y tengo que ir a verlo, porque mi novio me pidió que no fuera al templo, no voy a ir porque si no me va a dejar, porque mi mamá está enferma y no la puedo dejar sola, porque mi perrito se murió y tengo que estar ahí. No, son excusas. Y lo más triste es que desde pequeños aprendemos esas excusas, porque las maestras no te dicen, ¿por qué no trajiste la tarea, Malena? Es que mi perrito se la comió. Bueno, pues está bien, pero me la traes para mañana. Sí. O yo me acuerdo que un compañero no llevaba las tareas y siempre le decía a la maestra, ay, es que me sentía tan mal que me dormí y no la hice. Y otro compañero dijo lo mismo, y otro compañero dijo lo mismo, pero al cuarto ya no le creyó. Y le dice, no, ya ellos tres me lo dijeron, ya tú. ¿Y por qué a ellos sí les cree y a mí no? ¿Por qué ellos sí y yo no? Porque para lo malo sí queremos ser igual que ellos, mas para lo bueno no. Y debe de ser, pues al revés, tenemos que hacer para lo que fuimos creados, para la gloria del Señor. Y nos da tanta flojera, nos da tanta, no sé cómo se pueda decir, el que nos dicen, vamos a hacer el bien, y decimos, no, es que eso no está divertido, mejor vamos a hacer el mal. Y empieza una excusa tras otra. No, es que, ¿cómo me voy a parar yo ahí enfrente? Si yo fui bien pecadora, no, el Señor no me lo va a permitir. Y empezamos con ese tipo de excusas aquí en el templo, como la que les decía, que todavía no era el tiempo de Dios, o no había escuchado yo el llamado de Dios. Cuando desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, aceptamos esa responsabilidad como hijos de Dios de hacer su obra. Porque muchos creen que solo con venir al templo, el alabar, el escuchar la palabra, ya están haciendo la obra de Dios, y no es así. No solo es hacer esto aquí, sino es hacerlo fuera de, porque hay muchas personas allá afuera que nos ven y dicen, es cristiano y mira lo que hace. O mira, es cristiano y las excusas que da para no venir a trabajar. Siempre nos los han dicho los hermanos, nosotros como cristianos estamos observados por todo el mundo. Y si cometemos un error, somos los peores. Dicen que por unos pagamos todos. Y pues hay que ponernos a pensar, hermanos, porque Dios nos ayuda y nos levanta de los fracasos, de esos problemas que tenemos, pero Él no nos puede sacar de las excusas, de los pretextos que les ponemos, porque es fácil inventar pretextos, es fácil ir y decir excusas y aventarlas como rosas. Pero creo que aquí lo que nos hace falta para dejar esas excusas es el dominio propio. Porque si no tenemos dominio propio, ¿cómo vamos nosotros a salir de eso, de esas mentiras? Tenemos que estar siempre en la verdad, y la verdad es Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos dicen, ay, no voy hoy porque ya me dio hueva. Y ya si me preguntan, les digo que me sentí mal. Porque así somos, yo lo hice. Había veces en que decía, ya es bien tarde, me van a doler las rodillas, mejor no voy.
O sea, todavía ni siquiera sabía, pero ya me estaban doliendo las rodillas. Son ese tipo de pretextos los que hacen que Dios no es que no nos quiera ayudar, sino, como les decía, vamos poniendo esa barrera que evita que Dios pueda ayudarnos a salir de esos problemas, porque nos vamos encariñando una y otra vez con esas excusas de, sí me sirvió esa, para la próxima lo vuelvo a decir. O incluso nosotros mismos hacemos que otras personas digan esas excusas. A mí me sirvió, a ti también te va a servir, pero cámbialo, dilo al revés para que no diga que es la misma, porque pues así somos, ¿no? Dicen que es más fácil que te jale el mundo a que tú puedas jalar a Dios. Y así es, hermanos, y hay que tener mucho dominio propio, porque a mí de verdad me costó mucho trabajo el poder tener ese dominio propio para mi vida, tanto espiritual como del mundo, y yo decía una y mil excusas, tanto en casa, en el trabajo y en la iglesia. Pero hasta que realmente tú te pones a cuentas y dejas que Dios tome el control de tu vida, dejas esas excusas. Porque siempre ponemos de excusa nuestro pasado. Cuando dice las Escrituras que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y sí, está bien a lo mejor recordar tu pasado para testificar, mas no para evitar hacer lo que Dios te mandó. En conclusión, hermanos, nos quiero invitar a todos a que nos examinemos. Examinémonos a fondo para ver si hay excusas aún en nosotros. Tenemos que dejarlas a un lado y tomar esa responsabilidad y obligaciones que tenemos como hijos de Dios. Porque para el mundo es fácil, muy fácil decir excusas y salvarnos de tal vez ser corridos del trabajo, hacer pelea con la familia, pero con Dios no. Con Dios no van las excusas, con Dios va la verdad y la obediencia. Y se los vuelvo a repetir, hermanos, ya que las excusas son más fáciles de decir, de inventar, hay que dejarnos de todo eso y hacernos cargo de nuestros deberes y obligaciones como hijos de Dios, como su pueblo. Ya dejemos todo eso atrás, todo, y comencemos una nueva vida con Él. Porque decía un hermano, es más fácil llevarle un ramo de excusas al Señor que una serenata de alabanza y adoración. Y quiero que leamos por último otra vez Romanos 1. Todos, por favor. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Porque si nos juzgamos unos a los otros, hermanos, nos estamos condenando. Y posiblemente nuestras excusas sean aún mayores que las que ellos. Hay que ponernos a cuentas con el Señor y dejar que Él nos llene de esa agua viva para que las excusas salgan de nuestras vidas y podamos llevar una vida como Él la quiere, en santidad y en obediencia. Eso es todo, hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Buenas tardes.
tardes, hermanos, Dios les bendiga. Ahora es tiempo de darle lugar a los pequeños, así que reúnan a todos los niños que hay en casita para escuchar el mensaje que Dios tiene para ellos el día de hoy. Solo denle clic al siguiente link o bien permanezcan en este canal para escuchar la clase que está por comenzar.